Asalto ruso a Pokrovsk. Tras meses de asedio, finalmente las Fuerzas Armadas rusas protagonizaron una operación en el interior de la ciudad de Pokrovsk el día de ayer, cuando realizaron una emboscada completamente documentada en video de una unidad de soldados ucranianos. Comienza de esta manera la avanzada final sobre Pokrovsk en el marco de la ofensiva de verano rusa, o presenciaremos más operaciones de este tipo antes de una acción militar decisiva. En esta transmisión vamos a presentar esto, como así también las negociaciones en curso entre Rusia y Ucrania en Estambul en este mismo momento, varias cuestiones ligadas a los Estados Unidos, su política de venta de armas, su salida de la UNESCO, como así también varias cuestiones ligadas a Alemania y su política suicida. Comenzamos entonces de esta manera la charla número 240 de Demoliendo Mitos de la Política. Charlas totalmente en directo. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, recuerden ayudarnos con la suscripción. Eso, recuerden que nos ayuda contra la censura, y si nos quieren acompañar también en las redes sociales, Instagram, Facebook, Rumble o Telegram, aunque todavía no comenzamos nuestra presencia, allí nos pueden acompañar. Desde Madrid nos acompaña Madrid, España, al otro lado de la pantalla, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, digamos que buena temperatura para ser verano y julio, 32, 33, aceptable, vamos, yo lo firmo para el resto del verano. Y mucho calor local. Calor geopolítico aquí, porque que si dimisiones y tal, del PP, del PSOE, corruptelas varias, en fin, está muy animado, ¿no? Empezando por Montoro, ¿no? El que fue ministro de Hacienda y que se ha descubierto, qué casualidad, que hubo, digamos así, entre comillas, extensiones para ciertas compañías constructoras y demás, que no pagaron lo que tendrían que pagar porque el señor Montoro recibió a cambio, en fin, lo típico. Un ministro de Hacienda que en su momento aparecía como el temible ministro de Hacienda que va a hacer pagar a todos, ¿no? Y resulta que pues también estaba metido en el ajo de la corrupción. Luego una chica del PP, muy jovencita, que ha tenido que dimitir. Bueno, esto ya es una cosa menor, pues porque había dicho, a mí ya me da esa ternura, había dicho en su currículum oficial, pues, que llevas al Parlamento y tal, cuando eres diputado, pues había puesto que había terminado los estudios de lo que fuera, la universidad, y resulta que no lo había terminado. Eso ya, teniendo en cuenta pues lo de Sánchez y compañía y demás, y que tenían máster de 2 días, vamos, másters que se los habían hecho en 2 días. Pues esto Minucias, querido Fernando. ¿Qué? Pequeñeces, Pequeñeces, ya pequeñeces. me da casi ternura. Bueno, pues en el PP, tal y como están con el escándalo de Montoro, la han obligado a dimitir, ha tenido que dimitir de todos los cargos que tenía. En fin, la pobre chica, le digo, casi que me da pena. En un rato vamos a presentar informaciones también sobre México, sobre Argentina, sobre cuestiones de la política local, nacional de esos países, mejor dicho. Pero antes quizás comenzamos con lo más importante de esta transmisión, lo sucedido. Vamos allá. Aquí el mapa con la línea de contacto. Y por aquí... Mira, esto si pones ahí las 2 bolsas de Prokhorov y de Konstantinovka para que se vea, pues viene estupendamente, porque así podemos ver lo que está pasando. Aquí tenemos una bolsa que se ve, bueno, lleno de banderitas. ¿Cuál querés? ¿La de arriba, la del Las dos, las dos para que se vean. Las dos bolsas. También hacia Novo-Mijailivka. Ya, también. También una tercera bolsa. Efectivamente, Bueno, aquí lo importante es que al cargarse Prokhorov, es decir, aquí de hecho están
yendo muy por el norte de los rusos, aquí hasta... Y no solo van a cortar por esta, a la carretera norte, esta, ¿cómo se llama? Que está tapada. Ahí. Esta de aquí, la Esta aquí, T-0515. por Redinske, sino que como están haciendo movimientos más al norte, ojo, que van a cortar seguramente también por aquí, a la altura de Drosofilia, ¿cómo se llama? Algo así como Drosofilia o algo así. Espérate, de verdad estos nombres me tienen frito. No, más arriba. Más arriba todavía. Sí. Aquí, ¿ves? A la altura de Dobrofilia. ¿La ves, Dobrofilia? Sí, sí, por aquí. Si te fijas, están yendo más hacia el norte. No solo van a cortar por aquí, sino que parece que tienen la intención también de cortar por ahí. Y ahí ya cortas todo. Porque desde el norte, desde el norte no, desde el norte hay todavía, aunque cortes la carretera principal, hay algunas carreteras secundarias que se podían utilizar, pero si las cortas desde ahí, desde arriba de todo, se acabó incluso las secundarias. Entonces, todo apunta a que ese es el plan de los rusos. Y claro, al cortar por ahí, eso también afecta al sector de Konstantinivka. Por eso te decía lo del plano en general, porque efectivamente estás haciendo una maniobra en la cual lo que estás haciendo es tanto hacia el norte como hacia el sur. Si se toma Pokrovsk, es decir, vas a dejar tanto Konstantinivka como incluso estas, ¿cómo se llaman? Slovian y Kramatorsk, las vas a dejar al este. Es decir, vas a ir subiendo hacia arriba y vas a dejar todo lo que tienen los ucranianos al este. Es decir, les vas a entrar por la retaguardia. Si vas subiendo hacia el norte, efectivamente, estás haciendo un embolsamiento brutal. Y todo apunta a que este avance no solo hacia el oeste, sino también hacia el norte, va en ese sentido. Ahí muy bien señalado en rojo. Aquí, efectivamente, todas las grandes ciudades que todavía quedan, desde Konstantinivka hasta Sloviansk, tendrían graves problemas porque si avanzas hacia el norte, les vas a cortar todos los suministros que les vienen del oeste. Entonces, sí, cuidado porque la caída de Pokrovsk puede provocar ahí un efecto cascada que igual, efectivamente, como se está viendo, como tú señalabas, hacia Zaporilla, hacia Dnipropetrovsk, pues lo mismo. Pokrovsk es la llave. Por lo pronto, Fernando, el día de ayer, estas imágenes espectaculares, ya en el interior de Pokrovsk, atención a esto, esta la ciudad propiamente de Pokrovsk, parte de una aglomeración urbana un poquito más grande, con Mizhorod y esta otra pequeña ciudad de aquí. En realidad, de alguna manera, todas estas ciudades parte de lo mismo, como parte de lo mismo. Ayer, ya en el interior de Pokrovsk, esto lo documentaron los ucranianos y lo presentaron en canales ucranianos, ¿sí? Con pavor, con desesperación. Atención a lo sucedido. Un grupo de soldados transitando una carretera, una avenida importante dentro de Pokrovsk en una camioneta pick-up y de repente lo siguiente. Atención. Ебать, тут, сука, пидорасы уже! Налево! Fuego directo de fusil. Escape desesperado a los gritos. El conductor, evidentemente herido. Carga ahí le mete un cargador a un fusil de asalto. Cargando las armas como pudieron, 200 metros más. Salen de ahí corriendo. Ahí recoge. Y ahí recoge el arma y. Los dos salen. Efectivamente, comienzan la huida hacia. Lo que parece ser una gasolinera. Ahí la estación de servicio. Ahí la gasolinera y ahí aprovechan para bajarse.
puesto que permanecer en el coche es suicida, quiero decir, porque te va a venir un dron o cualquier otra cosa y te va... Ahí y te todos va... los vidrios completamente destruidos de la ventana, Sí. este muchacho sangrando y el de los gritos, para mí el conductor abandona el vehículo a los gritos y visiblemente herido. Y este señor recoge, raro, no vista mucho este arma, pero es un arma ucraniana Bullpup, Maliuk la llaman a esta. Es un fusil de asalto, no la K, sino otro fusil con el mecanismo de disparo detrás del arma, ¿no? Sí. O sea, bien el cargador, como lo ha metido, igual que este, que salen directamente para protegerse y enfrentarse al peligro, que en ese momento seguramente no lo tenían muy claro de cuál era la situación. Aparentemente, por lo leído por ahí, Fernando, la situación la siguiente. Estos soldados recorrían esta avenida, transitando esta calle o esta avenida. A partir de aquí, los disparos hacia algún lugar, uno de ellos por lo menos herido, la camioneta tocada. Hasta aquí, aceleran en su vida, giro, acomodan la camioneta aquí y descienden hacia esta estación de servicio, gasolinera la llaman en español, ¿no? En España. Sí, gasolinera, pero bueno, también estación de aquí, ahí. Esa es la situación. Ahora, después, algunos videos más, también difundidos por las fuerzas ucranianas. Esto desde el aire, con lo cual aparentemente el giro de la misma camioneta, escapando. Y vistas más cosas. Hay dos que van detrás. Sí, y ahí la bajada de uno recoge este mismo video desde arriba. No he visto esto antes. Sí, evidentemente. Son tres. Sí. Alguien en la caja de la camioneta saltando o cayendo, herido tal vez. Ahí. Ahí se ve muy bien. Ahí se ve muy bien que se han caído varias cosas, objetos, y que será uno de ellos. Este es el que sale corriendo y este es el que vemos aparente que parecía el conductor, pero no es el conductor. El conductor ya ha salido. Sí. Y ahí están los tres metiéndose en una zona arbolada que les confiere más protección, obviamente. Por aquí más videos. Ahí está. A ver, ahí está. Esto de la camioneta, después la camioneta dejada ahí. Sin música. Esta es la camioneta. Para mí una Ford Ranger. Una rueda, parece ser, varios objetos. Aquí un dron, evidentemente después de esta situación. Sí, se ve perfectamente las aspas del cuadricóptero. Y catapum. Y ahí destruyendo la camioneta. Puede que eso abajo puede que un cuerpo, pero bueno, no lo puede que. Abajo parece que hay un soldado o herido o abatido, completamente muerto. Sí. Pero bueno, es decir, pero esto es muy significativo, una buena demostración de lo que estamos diciendo constantemente. Ahora mismo, en lo que es la línea del frente y unos 15-20 kilómetros a cada lado, es peligrosísimo andar por cualquier sitio, bien sea a pie, bien sea en algún vehículo militar o no militar. Yo he visto drones que, como están recorriendo constantemente estas áreas, pues salir un soldado, hacerse un selfie, también vaya ocurrencia, al lado de una casa y bueno, lo detectó un dron y se acabó la casa y el soldado, claro. Ahora, Fernando, evidentemente una presencia rusa ya más allá de un grupo de sabotaje único, porque primero los disparos en la emboscada, después un dron desde arriba monitorizando todo y más tarde, minutos después, un dron destruyendo la camioneta, con lo cual la presencia rusa ahí ya... Sí, vamos a ver, esto habrá que verlo en los próximos días, si esto ha sido simplemente una misión, digamos, de exploración y reconocimiento. Esto lo hacen mucho los rusos, también los ucranianos. Es decir, mandas unas unidades que se internan en una parte de la ciudad para reconocer y tantear el estado de las fuerzas enemigas y ver cómo está la situación por contacto. Es decir, esto es una manera
de poder determinar cuáles son las capacidades del enemigo y la presencia que tiene en una determinada área, que es simplemente tú avanzas y entras en contacto con el enemigo, eso hace que revele obviamente sus capacidades y sus fuerzas, y eso te permite luego hacer ya avances más serios. Así que no sabemos si es una unidad de, digamos, de reconocimiento o y que está probando las capacidades defensivas de los ucranianos o algo más. En cualquier caso, todo hay que decir que Procrops ya está bastante circulado, bastante embolsado. Aquí un comunicado, Fernando, sí. de Deep State, el principal sitio o el principal canal militar de Telegram pro-ucraniano con apoyo del gobierno, por cierto. Hace unos días las fuerzas rusas aprovecharon la grave escasez de infantería en una de las brigadas ucranianas, así como el desconocimiento de la situación sobre el terreno para infiltrarse en la ciudad a través de Sverev, esta zona de Pokrovsk. La situación tuvo que ser estabilizada urgentemente por tropas de la Brigada de Infantería Naval 155 y la Brigada Jäger número 68 para evitar un desastre total. Actualmente continúan las operaciones de búsqueda y destrucción contra estos grupos de sabotaje. Algunos han sido eliminados, otros siguen en libertad. El objetivo del enemigo es claro: establecer un punto de apoyo, esperar refuerzos y tomar el control de la calle Sakisnik Ukraini, calle Defensores de Ucrania. En ucraniano, la calle está vista ahí en el video. Se han registrado bajas ucranianas. Esto, una declaración de los propios ucranianos. Se han registrado bajas ucranianas. Además, han aumentado los incidentes de fuego amigo, ya que, aunque la mayoría de las unidades eran conscientes de la presencia de las fuerzas rusas desde el principio, muchas no tenían claro sus rutas, posiciones o tácticas. Esto subraya la importancia de tratar con calma los informes sobre este tipo de infiltraciones. Han aparecido en internet imágenes que muestran a soldados de las fuerzas armadas ucranianas emboscados en la intersección de las calles Shevchenko y esta efectivamente Salivkiv, Ucraine, calle Defensores Ucrania en español, reconocido por ellos mismos. Sí, es decir, está claro. Es decir, de hecho hay mucho temor en Procrops justamente por lo que señalas, porque hay unidades que ya están tan machacadas que no funcionan. Es decir, que directamente ya no no tienen capacidad operativa real. Y esto, ahora mismo hay un temor tremendo de que, por parte de los ucranianos, de que Procrops pueda caer rápidamente. Es decir, por un problema ya de desorganización y caos y falta de efectivos para defender Procrops. Vamos a ver, tendrá que hacer el ejército ucraniano, si quiere mantener Procrops, tendrá que meter más unidades. Meter más unidades significa retirarlas de otro sitio, básicamente. Es decir, vamos a ver por dónde salen. Sí. Aquí, Fernando, imágenes de último momento de la salida de las delegaciones, porque, por cierto, mientras estamos presentando esto, los delegados de Rusia y de Ucrania participan en la tercera reunión en Estambul, si no recuerdo mal. Sí, tercera. Recién la delegación ucraniana. Presentemos desde el principio, rápidamente, antes de las declaraciones de hace 10 segundos de los delegados ucranianos recién salidos de la reunión. Está la llegada de la delegación rusa 3 horas antes apenas del inicio de las negociaciones, sin muchas declaraciones a la prensa. Por aquí, las pocas imágenes difundidas hasta ahora. La delegación ucraniana había llegado un poco antes. Esta es la llegada al palacio, cuyo nombre no recuerdo. Mucha vigilancia ante el temor de posibles atentados, etcétera. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Con estas vallas metálicas. Y, bueno, como se ve, imágenes desde muy lejos. Es decir, ahí están llegando una de las delegaciones, no sé cuál. Esta aparentemente era rusa, ahí de adelante el negociador en jefe. El profesor de historia, como lo presentan en los medios occidentales. Bien, y por aquí
por aquí el comienzo con las cámaras todavía antes de la salida de... Sí, el ministro de Asuntos Exteriores turco, que está haciendo como las anteriores reuniones, hace la apertura, una introducción, una apertura. Las palabras, Fernando. Distinguidos participantes, valiosos miembros de la prensa, nos hemos reunido para la tercera ronda de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania, organizada por Turquía. Nuestro objetivo es bastante costoso, poner fin a esta sangrienta guerra lo antes posible. Quisiera expresar mi gratitud al señor Putin y al señor Zelensky por su voluntad de celebrar estas conversaciones y al señor Trump, quien apoya el proceso para poner fin a la guerra y extendemos nuestra gratitud a todos los demás líderes que directa o indirectamente apoyan las conversaciones. Nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan ha llevado la antorcha de la paz en nuestra región asolada por el conflicto durante años. Es un líder. Bajo su liderazgo, Turquía ha realizado intensos esfuerzos desde el primer día para hacer realidad la paz entre Rusia y Ucrania. Bueno, un poquito de propaganda. Autobombo. Valioso. Sí, esfuerzos muy grandes como el envío de los drones Bayraktar a Ucrania en primer lugar. Y esfuerzos por la paz como el patrocinio de los terroristas sirios en Siria, ¿no? Claro. Aparte de autobombo que se da Erdogan y que le dan a Erdogan sus ministros y estas cosas, pues bueno, la típica declaración de presentación, ahora no, cuando ha empezado esta reunión, se retiran, esto es importante, se retiran los turcos y les dejan a solas. Es decir, están los ucranianos y los rusos. Es decir, la mediación de Turquía termina ahí, en reunirlos, poner las condiciones para que sea factible, poner la sala, poner los hoteles, abrir la mesa de negociaciones y hasta ahí han llegado. Mira, aquí tenemos las imágenes de recién, después de la salida con Umerov, ministro ucraniano. Lo presentamos, bueno, con traducción, esto sin texto aquí, así que bueno, con la traducción, si esto en inglés, traducible ahora. Atrás, un poquito. Opa. Ukraine keeps insisting on a full and unconditional ceasefire as the necessary basis for effective. Ucrania sigue insistiendo con un alto el fuego total e inmediato como base necesaria para la continuidad de las negociaciones Diplomacy. Y para la continuidad de la diplomacia. Ready for a ceasefire now and to start substantive peace negotiations. Estamos listos para un alto el fuego ya y para comenzar negociaciones de paz sustantivas. And it is up to other side to accept this basic step towards peace. Depende de la otra parte aceptar este paso hacia la paz. We emphasize that the ceasefire must be genuine. It must include a complete cessation of strikes on. Enfatizamos que el alto el fuego debe ser genuino, debe incluir un alto el fuego completo de los ataques. Civilian and critical infrastructure. De infraestructura crítica y de civiles. Naturally, we paid priority attention to the humanitarian track. Naturalmente, prestamos atención especialmente a la cuestión humanitaria, evidentemente en las discusiones de hoy. Regarding the exchanges of prisoners of war, we expect further progress. We continue to insist on the release of civilians. Respecto a los prisioneros de guerra, esperamos más avances. Queremos también la liberación de civiles, including children. Incluidos los niños. Grateful to our partners who support efforts los famosos niños. Especially to the Republic of Turkey. Estamos agradecidos a nuestros socios quienes apoyan la paz, especialmente Turquía. For its active role in facilitating a platform for a dialogue and peace. Por su rol en facilitar una plataforma para el diálogo y la paz. Atrás escrito Istambul y la bandera turca por todos lados. Como que, hombre, claro. Erdogan quería la bandera turca y hombre, la mención protagonismo. a persona. Exactamente, en todos lados. Real steps are possible and other side must demonstrate a constructive and realistic approach.
son posibles pasos realistas y la otra parte debe mostrar un enfoque realista y consistente. We will keep working to achieve this. Thank you. Vamos a seguir trabajando en este sentido. I will make a very short statement in order to express our sincere and profound gratitude to the government of the Republic of Turkey. Bueno, quiero hacer unas declaraciones expresando mi agradecimiento sincero a la República de Turquía For the exceptional role this country plays steadily in order to facilitate negotiations or meetings between the Ukrainian and Russian side. por el rol excepcional cumplido para facilitar las negociaciones entre Rusia y Ucrania. This morning, Mr. Umerov and the head of the office of the President of Ukraine, Mr. Yemak, had a chance to meet the President of the Republic, and they had a very important exchange of views on the Esta mañana, Umerov, ahí a la izquierda, y Yermak pudieron tener una reunión con el presidente turco, Erdogan, y pudieron intercambiar importantes puntos de vista. state of play and the perspectives of the future efforts with the aim to put the end to this bloody war. So thank you very much once again, and please convey our profound gratitude. Bueno, con el objetivo de poner fin a esta guerra, así que una vez más, muchas gracias. Por favor, extiendan este agradecimiento a Erdogan. Hasta acá, Fernando, no dicho nada. Nada. El hecho de que estén hablando fundamentalmente de Turquía ya dice que no han acordado nada excepto seguramente o probablemente un intercambio de prisioneros como ha pasado anteriormente o un intercambio de cuerpos, es decir, de soldados muertos en combate. De ahí no va a salir más, ¿eh? Esto lo tengo claro desde hace tiempo. De acuerdo. De hecho, lo presentamos así antes de la primera reunión, pero bueno, un poquito más de eso. Thank you. Ladies and gentlemen, just a few comments. Last time, Ukrainian side proposed a meeting of the leaders. You remember that was in the beginning of June. Solo un pequeño comentario. La última vez, Ucrania propuso un encuentro entre los líderes a mediados de junio. And we suggested to have this meeting in the end of June, from 20th to 30th of June. In any date, President Zelensky was ready to meet President Putin. Sugerimos la fecha de finales de junio. En cualquier día, el presidente Zelensky estaba dispuesto a encontrar al presidente Putin. This time, we also suggested the meeting of the leaders because we understand that fundamental problems can only be resolved on this level. En esta reunión, el día de hoy, también insistimos en la posibilidad de un encuentro entre ambos líderes porque sostenemos que los problemas fundamentales solo pueden ser resueltos entre los líderes fundamentales de los respectivos países. And Ukrainian delegation suggested to have this meeting in August. Why in August? Because any day during this term falls. Y sugerimos tener esta reunión, en esta oportunidad sugerimos tener la reunión entre Putin y Zelensky en agosto porque en agosto within the vision of our partners, including the United States, and the deadline that was set by President Trump to find the resolution. Porque eso responde a la visión de nuestros socios estadounidenses y responde a el plazo dado por Estados Unidos para encontrar una solución. Esto en referencia a los famosos 50 días. ¿Sí? Los 50 días. The Russian party would seriously consider this time, the meeting of the leaders, taking into account that it's very aligned with what President Trump and our American and European partners together set as a deadline. Thank you. Esperamos que consideren esto, ya que es lo que está alineado con lo que quieren. Esperamos que los rusos consideren esto, ya que esto está alineado con lo que dispusieron los Estados Unidos, como si los planes de Putin los fuera a determinar Trump sí. con su ultimátum de 50 días. Esto es lo que estamos viendo, pues eso, es decir, aquí los ucranianos exponen sus posiciones, más o menos, es decir, los rusos cuando les toca hablar van a exponer las suyas, como se puede observar, las diferencias son abismales, es decir, no se ha avanzado ni un milímetro porque es imposible, porque ninguna de las dos partes, luego entraremos, ninguna de las dos partes está dispuesta
a hacer unas negociaciones, digamos, en serio, con lo cual, si ninguna de las dos partes está dispuesta a hacer unas negociaciones en serio, pues no hay negociaciones en serio. De hecho, aquí estamos viendo, y luego lo explicaremos, el juego de a ver quién es el primero que se levanta. El primero que se levante de las negociaciones va a salir como perdedor, va a salir como el malo de la película. Con lo cual, pues se pueden seguir reuniendo en Estambul básicamente para nada, porque ninguno quiere ser el primero en levantarse de la mesa de negociaciones. Y esto es lo que hay, básicamente. Pero bueno, ahora hablamos de ello. Una pregunta más un poquito más con una pregunta de una reportera en la conferencia de prensa. Do you have any results? Could you please clarify? And what was the... La pregunta de la reportera, ¿tiene algún resultado? ¿Podría clarificar? Claro, si hasta ahora no presentaron nada, ¿tiene algún resultado? Porque no hay ¿Podría nada. clarificar algo? Reaction of Russian delegation on your call for having a meeting, bilateral meeting or trilateral, I don't know, between leaders. ¿Y podría decir si tuvo alguna respuesta de los rusos respecto a su propuesta de una reunión entre los líderes, entre Putin y Zelensky, quizás también con Estados Unidos? First of all, our agreement and the result of this humanitarian track is more than 1,200 people. It will be, the exchanges will be done by our colleagues. Bueno, en primer lugar, el intercambio humanitario será de más de 1.200 personas. And we will continue further our exchanges. As for the meeting of... Y seguiremos los intercambios. Además de los intercambios de prisioneros ya en curso desde antes, desde las reuniones comenzaron los intercambios de cuerpos. Quizás esta la referencia de Umerov por los miles de cuerpos entregados por los rusos, de cuerpos ucranianos. Ahora 7.000 ya. Sí, 1.200 más. Él lo llama personas, pero debería llamarlos cuerpos o cadáveres de ucranianos cadáveres, devueltos por los rusos, ¿no? Leaders, we've outlined what we are expecting, what could be discussed, and so that we could start preparing the agenda. Thank you. Respecto a la reunión, discutimos la posibilidad de una reunión. Nada, como una respuesta vacía. Intercambiamos puntos de vista. I need pues to add an additional sentence to that, and that's an important thing. We do not exchange children and we do not exchange civilians. Y quiero hacer una aclaración, no intercambiamos niños, no intercambiamos civiles. The civilians and children must be returned. We speak about the exchange of... Los civiles y los niños deben ser devueltos. ¿Cómo machacan con esta historieta inventada por completo? Bueno, con lo de los niños. POWs. I'm not in the Russian official, I don't know the context, but we do not exchange children and we do not exchange civilians. Bueno, lo mismo, no intercambiamos niños, no intercambiamos civiles, demandamos la devolución de niños y civiles. We take them back. Hi, this is Fulya Ozarkan from AFP. Will there be another fourth round of talks with Russians? ¿Habrá otra reunión con los rusos? The humanitarian track will definitely continue. We insist on the agenda on a cessation of hostilities, the ceasefire, full. Bueno, habrá más reuniones sobre el intercambio de personas, o el intercambio humanitario, mejor dicho, y mantenemos nuestra agenda de la necesidad de un alto el fuego inmediato. Unconditional ceasefire. Incondicional. We also prioritize the meeting of the leaders and the humanitarian tracks. Y priorizamos el encuentro de los líderes por sobre todas las cosas. Bueno, más de lo mismo. Zaraza lo llaman en Argentina esto. Chamullo, pavadas, tiros al aire. Lo que venimos diciendo desde antes de la primera reunión. Es decir, a ver, todo esto es mentira, todo esto es un teatro, puro teatro. Es decir, esto es un paripé. Es decir, porque ninguna de las dos partes tiene interés en negociar nada por razones distintas. Ahora, si quieres, entramos en las razones. Pero en lo que es esto, como los puntos de vista están completamente encontrados y no hay posibilidad de hacer concesiones por ninguna de las dos partes, se limitan a hacer una cosa que podrían hacer perfectamente sin ir a Estambul y montar este circo. De hecho, lo hacen o lo han hecho antes sin montar este circo. Y simplemente, que es lo del intercambio de prisioneros,
como ya hemos visto y como se viene haciendo desde el 2023, creo, si mal no recuerdo. Como ya han hecho muchas veces, es decir, y el tema también del intercambio de los cuerpos, de los caídos en combate de ambos bandos. Para esto no hace falta ir a Estambul. Pues ya digo, porque lo han hecho muchas veces sobre el terreno, digamos, es decir, hablando entre ellos, pues, o entre intermediarios para hacer ese tipo de cambios. Como es lo único que pueden acordar, porque no pueden acordar otra cosa, pues por eso se centran, ¿no?, en medidas humanitarias, tal, no sé qué, aparte de defender o de exponer muy sucintamente. Ya hemos visto que tampoco se han tirado mucho tiempo, pues con sus posturas de que se tienen que reunir los dos líderes para solucionar el problema, que tiene que estar esto en agosto, dentro de los 50 días. Bueno, pues es un rollo. Es decir, algo tenían que contar, ¿no? Y los rusos, no sé si habrán salido ya a hacer alguna declaración o no, pero nos van a contar algo parecido, pero desde el otro lado. Van a exponer sus puntos de vista, van a hablar del acuerdo de intercambio de prisioneros y de intercambio de cadáveres y poco más, porque no hay nada más que contar. Como decía antes, aquí de lo que se trata es de mantener la representación y no levantarse. Por eso están todos dispuestos a reunirse. No olvidemos que esta reunión la propusieron hace ya más de una semana, creo, los rusos, que dijeron, no, nosotros estamos abiertos al diálogo. Si hay que ir a Estambul a reunirse, nos reunimos. Tenemos una actitud absolutamente positiva al diálogo, el paripé. Y claro, Zelensky, que había dicho ya que para qué iba a reunirse otra vez en Estambul, que no servía para nada, le llamó Trump, le tiró la oreja, algunos de su administración le tiraron de la oreja y dijeron, tenéis que reuniros en Estambul, por la razón sencilla de que el que se levante primero de la mesa, como decía antes, es el que ha perdido, es el que va a quedar mal ante la opinión pública mundial, el que se niega a negociar. No hay más. Es decir, es esto. Y paripé, incluso veremos seguramente otras reuniones en Estambul en agosto, como han señalado los ucranianos. Pues seguramente, es decir, porque nadie se quiere levantar de la mesa, ser el primero en levantarse, pero de aquí no va a salir absolutamente nada. Esto no es una negociación. Más allá de eso, el intercambio de prisioneros y de cuerpos de los caídos, no hay más. Es decir, por un lado, Rusia está ganando. Rusia no tiene ni que ceder nada. Va a ganar la guerra. Es decir, se sabe que va a ganar la guerra. Y por lo tanto, el ganador no tiene que hacer concesiones. Y el que tiene que hacer concesiones, que es el que va perdiendo y el que va a perder, apoyado por los europeos fundamentalmente, y porque Zelensky, no olvidemos, es un presidente en guerra, un pseudo presidente, ¿no? El presidente caducado, pero que se mantiene en el poder gracias a la guerra. En el momento que la guerra pare, Zelensky, no pinta nada. E incluso le pueden pasar muchas cosas. Con lo cual, Zelensky no tiene ningún interés personal en llegar a ningún acuerdo. Él quiere prolongar la guerra todo el tiempo que haga falta por interés personal propio. Pero es que además la camarilla que le rodea, que no olvidemos que en última instancia está controlada, es decir, tenemos a Zelensky, ¿no?, como el títere, luego a Yermak, que es el que maneja el títere, el círculo de poder en torno a estos dos personajes, con enfrentamientos internos. El jefe del SBU, por ejemplo, de los servicios secretos, no se lleva bien con Yermak, esto es conocido. Tenemos a esa camarilla que ocupa puestos de todo tipo y condición, y luego en un segundo nivel tenemos a los neonazis, digamos, más o menos militarizados, de las milicias o provenientes de milicias como Azov o similares. Estos que están detrás son los que están diciéndole también ni se te ocurra negociar nada. Aquí vamos a seguir combatiendo hasta el final, como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, preferimos ir hasta el final que cualquier otra cosa, pues gente muy ideologizada. Entonces, bueno, no hay nada. Es decir, y los europeos empujando, es decir, diciendo, no negocies, aquí hay que ir a la guerra, porque ya sabemos que los rusos, con estas tonterías que andan diciendo, en el 2027, como decíamos el domingo pasado, en lo que ponías, en el 2027, decía el general en jefe de la OTAN, los rusos van a atacar. Como esto ya es delirante, ¿no? Bueno, pues eso, es decir, los europeos están ahí empujando porque quieren prolongar la guerra al máximo y ya, por lo tanto, no va a haber ninguna negociación de paz real. Cuando llegue,
lo que va a haber es una rendición incondicional más o menos camuflada para que el señor Trump pueda salir del lío. Pero básicamente eso. Mientras tanto, en Ucrania lo siguiente, Fernando, imágenes de el día de hoy y del día de ayer. Estas, las primeras, atención, protestas masivas en Kiev. Por aquí más imágenes. Epa, no. Ay. Por alguna razón el video no puede otra vez, quizás. Bueno, mientras tanto puedo hacer un chiste malo. Es decir, estas son protestas con impuestos, porque son protestas más IVA, impuesto del valor añadido. Es decir, protestas más IVA. Es un chiste malo, lo siento, no me he podido resistir, es lamentable. Yo sé que esto aquí, Fernando, las imágenes en el causantes de esto, o por lo menos ligadas al tema de fondo de toda esta cuestión, la detención, las imágenes de la detención de con un segundo de paciencia, demoledores mientras tanto voy contando de qué va esto, mientras tú metes ahí. A ver, los norteamericanos crearon dos instituciones que controlan, digamos, anticorrupción. Bueno, estas habían estado básicamente tocándose las narices durante todo este periodo, hasta hace relativamente poco, donde por orden de los norteamericanos les dijeron que ya estaba, es decir, Trump les dijeron que ya estaba bien. Estas las imágenes en cuestión. Esta la detención de los agentes de la NABU, N-A-B larga U, o en español quizás ONAU, Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Aquí agentes del SBU, los servicios de inteligencia rusos, deteniendo a uno de los ucranianos, deteniendo a uno de los agentes de la Oficina Nacional Anticorrupción ucraniana. Este es el inicio de toda lo están deteniendo en pelotas. ¿La han sacado de la ducha o qué? Sí, no, calzoncillos en la casa. Igual todo esto el calor y tal. Bueno, pues a ver, esto efectivamente, estas dos instituciones creadas por los norteamericanos para evitar o paliar la gigantesca, monstruosa corrupción de Ucrania, pues habían estado básicamente sin hacer nada serio. Hasta hace poco, o relativamente poco, en el que les dieron un toque la administración Trump. No olvidemos que la administración Trump acusa a la anterior administración, a Biden, de que fue la administración Biden la que derrochó y propició que hubiera un montón de corrupción, por parte de los ucranianos. Y que la administración Trump lo que ha dicho es que vamos a combatir la corrupción, el despilfarro que hubo por parte de la administración Biden con respecto a Ucrania y la apropiación de fondos que hicieron los propios ucranianos, los dirigentes ucranianos, para su propio interés, para metérselo en el bolsillo. Le han dado un toque para que hagan algunas pequeñas cosas. Han hecho algunas pequeñas investigaciones y, claro, a poco que toques, sale de todo. Entre otras cosas que parece ser que Zelensky se mete 10.000 millones de euros, de dólares, creo que era, o euros, da igual. 10.000 millones, no eran grivnas, que es la moneda de allí, sino euros o dólares. 10.000 millones al bolsillo todos los años, que no está mal, a base de corruptelas. Pues ha salido un montón de cosas, ya digo, del entorno, y de ahí la reacción. No olvidemos que la élite que gobierna Ucrania está también enfrentada entre sí, Hay círculos de poder ahí que están luchando entre ellos. A partir de ahí, de que responde Zelensky haciendo una ley que le quita todo poder real a estas dos organizaciones en el Parlamento y votada en el Parlamento para que pase, digamos, a la Fiscalía General de Ucrania las competencias para hacer todo esto que tiene que ver con la anticorrupción, pues una vez que le quita las competencias para evitar que sigan investigando, lo que vemos es
como respuesta, sí. Esta es la noticia efectivamente de la acusación del viceprimer ministro ucraniano. El viceprimer ministro ucraniano recibe previsión de viajar y fianza de $2,9 millones en un importante caso de corrupción. Kiev Independent, por cierto, la prensa hegemónica en Estados Unidos, esta la investigación activada por esta Oficina Nacional Anticorrupción, ONAU, poco tiempo atrás, y de ahí la reacción mencionada por Fernando. Aquí también, Fernando, sobre tu relato, la confirmación con los propios medios ucranianos. El jefe de detectives de la Oficina Anticorrupción de Ucrania fue arrestado bajo sospecha de vínculos con Rusia. Claro, después de la activación de la investigación por corrupción contra el gobierno de Zelensky, de repente los investigadores acusados de vínculos con Rusia. El muchacho de antes, el mismo calvo del video, puede que sí. Bueno, y entonces, Fernando, ¿y a partir de ahí? A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que como no olvidemos, estos son organizaciones creadas por los norteamericanos, pues ¿qué hacen los norteamericanos? Mover las 250.000 ONGs que tienen allí, entre ellas las de Soros. No lo olvidemos. Y entonces te montan una manifestación, rápida, aparentemente popular, espontánea, etcétera. Vamos, un intento de inicio de golpe de Estado blando. Es decir, que puede que se quede aquí o no, ya veremos. Pero por lo menos un toque de advertencia a Zelensky, diciendo, mira, que te podemos montar una revolución de colores, un Maidán 2.3 o como se le quiera llamar, y te mandamos fuera, o sea, te quitamos y ponemos a otro. De ahí que se monta esta manifestación, qué casualidad que incluso se pueden seguir por la noche habiendo toque de queda y estas cosas y tal. Pero bueno, se monta este paripé y en esas estamos. Es decir, puede ser dos cosas. Un medio europeo alineado a la Comisión Europea, Euronews, machacando con esto contra Zelensky, ¿no? Como un toque de atención, efectivamente mencionado por Fernando. Miles de personas se reúnen en Ucrania para protestar contra la firma de un proyecto de ley por parte de Zelensky que debilita las agencias anticorrupción. Por aquí, imágenes de la protesta. Bueno, sin sonido. Y por aquí, como la pata estadounidense de esta campaña de disciplinamiento de Zelensky. Bueno, a mí también me disciplinan, pero de otra manera. El gobierno, esto de New York Times, atención, New York Times, el gobierno de Zelensky ataca a los combatientes de la corrupción. El presidente de Ucrania hizo campaña. Los combatientes de la corrupción. A mí esto me suena de los combatientes de la libertad. ¿Te acuerdas? Pues ahora, en vez de los combatientes de la libertad, los de la corrupción. Genial. Sí. Pero para esto los escribas del Pentágono siempre con muchísima imaginación. El presidente de Ucrania hizo campaña con la promesa de limpiar la situación, pero los críticos dicen que su gobierno está tomando medidas enérgicas contra los activistas, críticos y agencias de corrupción. Esta es la presión desde Estados Unidos y desde Reino Unido, la tercera pata en esto. Críticas también en The Spectator. La guerra de Zelensky contra las agencias anticorrupción de Ucrania es un desastre. Columna de Owen Matthews. Gritos de vergüenza resonaron hoy en la Rada. Bueno, tiros a Zelensky de aliados y en la política interna, ¿verdad? Efectivamente. Lo que no sabemos, y eso lo veremos más adelante, es si esto es un simple tirón de orejas. Es decir, oye, mira, te has pasado. De hecho, Zelensky hoy ya se había reunido con dirigentes de estas dos organizaciones e instituciones anticorrupción para ver cómo apañaban un poco la cosa. Puede que sea un tirón de orejas, simplemente diciendo, cuidado, no con el tema de anticorrupción, que esto es un simple pretexto. Un tirón de orejas en el sentido de que, mira, robar un poquito menos o robar con menos descaro y al mismo tiempo la guerra se va a perder
tenéis que cambiar de postura, ¿no? Es decir, Trump le estaría dando un toque diciendo, mira, Zelensky, esto está perdido, no hay nada que hacer, o cambias de postura tú o va a cambiar de postura otro, porque te vamos a quitar de en medio, te vamos a hacer una revolución de colores y te vamos a poner a otro, el que ellos quieran, los norteamericanos, que se va a encargar de hacer las negociaciones de paz con Rusia. Y ahí sí que, más que negociaciones, lo que hemos dicho antes, va a ser una rendición incondicional, ahí sí que se harían estos pasos de hacer unas elecciones supuestamente libres, esto es ya también puro trámite, vale, pues ya ves tú qué libertad puede haber ahora mismo en Ucrania, pondrían, tras hacer el paripé electoral, a alguien de los norteamericanos, a Zalauni, por ejemplo, aunque Zalauni ya se ha ido, como está de embajador en Londres, ya se ha movido más entre círculos británicos y ya tiene mucha influencia británica, es decir, que a los británicos ya yo creo que le controlan, pero bueno, pondrían a uno, a quien sea, a Zalauni, a alguno de por ahí, es decir, que sería el encargado de hacer o cumplir las concesiones que piden los rusos, como por ejemplo, que si hay que firmar algo, lo tiene que firmar alguien, digamos, con legalidad, no este señor Zelensky, que no tiene legalidad ninguna. Es decir, que esto puede ser un tirón de orejas para que cambien de postura los ucranianos y sean más flexibles en estos 50 días cada Trump, que ya veremos lo que hace luego, porque bueno, todo esto es un cachondeo, y 50 días dan para mucho, y ante un proceso de degradación del ejército cada vez mayor que puede hacer que en cualquier momento colapse. Y si la cosa colapsa ya se ha acabado. Vamos a ver si esto es solo un tirón de orejas o si al final es directamente un cambio. Es decir, han empezado con esto y a partir de estamos viendo que ha cambiado el discurso de buenas a primeras. Qué casualidad, se han enterado de que hay corrupción en Ucrania. Y sale la Unión Europea, los británicos, la prensa británica, los norteamericanos diciendo es que hay mucha corrupción, es que es muy malo, es que está yendo contra los manifestantes que espontáneamente han salido y tal. Lo típico, esto ya es de manual, lo que hacen en todas las revoluciones de colores. Bueno, pues vamos a ver si esto se queda en eso, en un tirón de orejas, o van hasta el final, echan a Zelensky y ponen a otro. Nada descartable, ¿eh? Porque las tensiones internas dentro del régimen cada vez son mayores. Y no olvidemos que Zelensky en última instancia es un títere, quiero decir, no manda nada. El cerebro gris siempre detrás de Zelensky ha sido Yermak, que antes de meterse en política fue su productor. O sea, su productor de televisión. Es decir, con lo cual, bueno, pues ya te da una idea de cómo van las cosas. Fernando, declaraciones de los rusos salidos de la reunión de los rusos, las presentamos aquí. Esto en ruso no nos va a ayudar mucho, pero lo presentamos de fondo. Y aquí la traducción. Bueno. Esto. Bueno, yo igual aquí con los puntos. Acá. Las palabras las siguientes. Declaración del jefe de la delegación rusa tras las negociaciones. Las posiciones de los memorandos de Moscú y Kiev están bastante alejadas. Al mismo tiempo, se llegó a un acuerdo para continuar el contacto tanto a nivel de delegaciones como a nivel de grupos de trabajo. Se han cumplido todos los acuerdos sobre cuestiones humanitarias alcanzados durante la segunda ronda de negociaciones. Propusimos formar 3 grupos de trabajo que trabajarán en línea sobre cuestiones políticas, humanitarias y militares. Una vez más, propusimos a Kiev que considerara la posibilidad de declarar breves altos el fuego en la línea de frente para recoger a los heridos y reunir los cuerpos de sus combatientes. Cada vida es importante para nosotros. Se está completando un intercambio de prisioneros de 250 por 250 en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. En el futuro se llevará a cabo un intercambio de al menos 1.200 militares. Bueno, eso mencionado antes por Umerov. Rusia ha devuelto unos 7.000 cadáveres de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania al lado contrario. Hemos propuesto a Ucrania transferir otros 3.000 cadáveres de soldados ucranianos fallecidos. Si no recuerdo ahora la cifra exacta de
víctimas ucranianas según los ucranianos, la cifra oficial, pero ya posiblemente ya por debajo de la cantidad de cadáveres devueltos. No, a ver, ahora mismo el último intercambio de cadáveres ha sido 1000 y algo por parte, quiero recordar, de los rusos, y creo que 19 por parte de los ucranianos. Una cosa de estas, pero por una razón muy sencilla, porque las pérdidas de los ucranianos son mayores, aunque claro, tiene yo no la recuerdo la cifra oficial rusos, de pérdidas de Ucrania según el propio Zelensky, pero quizás por debajo de la cantidad de cadáveres devueltos. Claro, no. Bueno, Zelensky va aumentando. Al principio dijo 30 y tantos mil, ahora dice no, 40 y tantos mil. A ver, esto, porque algo tiene que decir, no se lo cree nadie. Pero bueno, es que es normal, quiero decir, esto lo están reconociendo los canales ucranianos. La capacidad de fuego en todos los ámbitos de ataque que está teniendo Rusia es muy superior a la ucraniana, con lo cual las víctimas ucranianas son mayores, los soldados muertos son mayores. Es decir, quien tiene la iniciativa ahora mismo y quien tiene la capacidad de destruir la logística del otro son los rusos sobre los ucranianos, no los ucranianos sobre los rusos, que aunque destruyan alguna cosa, no afecta a la logística de manera fundamental de los rusos. No olvidemos que es normal que uno se centre siempre en la línea de frente, ¿no? Del frente, pero no olvidemos que lo fundamental de esta campaña no está en el frente, que es importante y también todo está conectado, es los ataques diarios, cada vez con más drones, que están machacando, entre otras muchas cosas, todos los sistemas de suministro logístico de drones y misiles de todo tipo y condición ucranianos, aparte de los que van llegando y se almacenan de los europeos y los norteamericanos, pero estos son muy pocos. Porque una de las quejas que ya está teniendo incluso el propio general Sirski, en una entrevista que le han hecho y tal, es que les falta munición, cosa que es obvia y que todos sabemos, que no tienen munición de artillería, ni de que no tienen tanques. Que los Abrams, de los 31, no me acuerdo, o 40 y algo que mandaron, que solo quedan 7 o 8, que el resto están destruidos o capturados por los rusos o por ahí tirados. Es decir, por eso ahora Australia ha mandado deprisa y corriendo pues 40 y tantos, que no van en ningún lado, porque pues, ya ves tú. Es decir, que tienen un problema grave de suministro de armamento y especialmente de municiones. Y luego el problema de efectivos, que ni raptando gente. Es decir, que no hay manera, que no puede. Entonces, claro, esto provoca que tenga más bajas. Aunque, en principio, el ejército que avanza, el ejército que está a la ofensiva, debería tener más bajas, porque está atacando, pero dadas las condiciones que se dan y el modo de operar que tienen los rusos para minimizar sus propias bajas, pues hace que los ucranianos tengan más bajas y que en los intercambios de soldados fallecidos, de soldados muertos, los rusos estén entregando pues de 1.000 o 2.000 en cada intercambio, y los ucranianos, pues, yo creo que la que más, en las últimas veces, no es que se haya llegado a 100, es decir, pero vamos, toda por debajo de 100. Esto es así, es decir, hay que tener en cuenta una cosa. Yo leía, no me acuerdo el nombre, ya lo buscaré y hablaré seguramente el viernes de ello, un historiador francés de la Primera Guerra Mundial. Y esto es importante porque, aunque hay diferencias, pero sí que hay ciertos elementos comunes, porque son guerras de desgaste y posicionales. Tanto la Primera Guerra Mundial como, sobre todo en el frente occidental, como ahí lo tenemos a este señor. Estefan, ¿tú que tienes un francés más fluido, cómo sería? No, yo sin ni idea. Antoine Rousseau o algo así. No, yo sin la más mínima idea. Jamás en mi vida una sola clase de francés. Yo menos, es decir, que por eso digo. Bueno, pues este señor es un artículo interesante. Bueno, lo que viene a decir es un historiador especializado en la Primera Guerra Mundial. Dice que él solo conoce desde la Primera Guerra Mundial 3 guerras de este tipo. 3 guerras, digamos, posicionales y de desgaste. La Primera Guerra Mundial, la guerra entre Irán e Irak, que efectivamente se movió en una franja muy estrecha y no hubo grandes cambios territoriales hasta el final, y luego la que estamos viendo en Ucrania. Y
y cuenta unas cosas muy interesantes. Y una de las cosas que dice es que, basado en su experiencia de estudio de la Primera Guerra Mundial, que no se dan cuenta, los europeos no se dan cuenta, o parecen no darse cuenta, de que esta guerra ya está perdida. O sea, que aunque sigan peleando, aunque haya una inercia militar, desde el punto de vista militar, esta guerra está perdida por los ucranianos y por lo tanto por los europeos y los norteamericanos. Y pone un ejemplo de la Primera Guerra Mundial donde dice, ya en el 1918, en el último año de la guerra, a principios, a pesar de que el frente se movía poco y aquello seguía y parecía que no estaba la cosa definida, dice, no, la cosa estaba completamente definida. Es decir, Alemania ya había perdido. Es decir, después de que la ofensiva Ludendorff fracasa, es decir, pero ya había perdido. La llegada de los americanos, etcétera, etcétera, hacen que aunque la guerra se alargue todavía unos meses hasta noviembre de 2018, la guerra estuviera perdida. Pues esto dice que es igual, y que por lo tanto no se trata de determinar quién va a ganar la guerra, que esto ya lo sabemos, la van a ganar los rusos y la van a perder los ucranianos, sino de determinar el grado, el nivel de derrota que van a tener los ucranianos. Se van a quedar con media Ucrania, con menos, con más, con Odessa, sin Odessa, aquello va a ser un mini estado. Esto es lo que está por determinar. Pero lo demás, o sea, lo que es el hecho de la victoria de los rusos ya es algo que ya ha sucedido. O sea, no es algo que va a suceder en el futuro, es algo que ya ha sucedido, aunque no veamos todavía las consecuencias. Pero, y es muy interesante el artículo. Yo lo recomiendo, seguramente el viernes, te lo hago aquí un pequeño spoiler, el viernes hablaré más de él y de lo que cuente y tal. Pero, bueno, y esto se lo dice además un señor que es francés, o sea, no es un señor, no es un ruso, es francés y se declara abiertamente pro-ucraniano, que está a favor de los ucranianos y le gustaría que los ucranianos ganaran, pero una cosa es lo que le gusta y otra el realismo. Y desde el punto de vista realista es lo que dice, no, esto no es que, vamos, está perdido, es poco, esto ya han perdido, o sea, la derrota ya se ha producido. Sí, a propósito, todavía no vemos las consecuencias de historia no aprendidas, en este caso por los alemanes. Aquí las palabras de Jeffrey Sachs sobre Alemania, el canciller Merz y la pasada guerra. Esto ya doblado. By the way, Ahora aquí nuevamente. Ahora sí. Very distressing, by the way, is that the new German chancellor, Merz, who has come into office, rather than coming into office and trying to make contact, and of course he could make contact with President Putin to see how a new German government could help to find a path to peace, came in, zero diplomacy, but started talking about missile strikes deep inside of Russia, with many people very plausibly interpreting this as strikes on Moscow with the German Taurus missiles. This is escalation that is so shocking in its recklessness. What a good picture that is, huh? Where have we come 80 years after the end of World War II? And a German chancellor doesn't have the sense to have a sentence about peace. It's all about military escalation. Clarísimo. No hace falta comentar más. Sobre Alemania, Fernando, hace unos días el editor en jefe del Bild Zeitung, el matutino Bild, muchas veces presentamos aquí cosas de el matutino alemán Bild, un pasquín amarillista de baja calaña, pero la publicación más leída en Alemania, leída por muchísima gente. Bueno, el editor en jefe realizó una entrevista con Tucker Carlson en la granja de Tucker Carlson, y Tucker Carlson lo cacheteó buenísimo, de una manera tremenda. Esto es un pedacito traducido por la gente del Ojo, muchas gracias a ellos, pero para las personas, bueno, no, incluso quizás por ahí alguna versión con doblaje al español. Sí, quizás, yo creo que lo he visto doblado al español, pero bueno. Bueno, esto es un pedacito
Imperdible Buenísimo. esa entrevista por las respuestas. Yo no acompaño todos los puntos de Tucker Carlson. Para él la debacle, bueno, por un lado caracteriza muy correctamente la situación de Europa, conceptualiza la crisis de Europa, de la soberanía, de su economía, de su política, de su sociedad, y después presenta como causa de eso la llegada de los inmigrantes. Bueno, excepto esta última parte, el discurso sostenido por el propio Trump, ¿no? La debacle de Estados Unidos responde a los migrantes mexicanos. Mentira. No olvidemos que Tucker Carlson es un conservador y trumpista, quiero decir. Efectivamente. Más allá de esto, cuando realiza un análisis de la crisis en Alemania, lo presenta de manera clarísima y lo cachetea al muchacho, al gordito de Bild, de una manera tremenda. Atención. Country is going down. Your country is going down. Russia's going up. You should be mad at your own leaders. You're mad at Putin instead. Well, but makes me laugh. Channel people's frustration into directions that serve the people who caused the frustration in the first place. Your country's a mess because your leaders suck. That's the fact. Well, but you're mad about that. So they take your anger and they're like, oh, no, it's Putin's fault. It's Putin's fault. Okay, got it. I disagree. I disagree. It's like that's incontestable. Bueno, un pedacito nada más. Muy interesante, recomendado. O sea, estás echando la culpa a Putin de lo que están haciendo los alemanes. ¿No te das cuenta de lo que está haciendo Europa y los alemanes? Que están suicidando. Es decir, bueno, pues oye, sigamos con el suicidio, creo que estamos haciendo. Pero lo de Alemania es, yo ya no sé, o sea, tiene esta parte de parodia de Merz, que es un tipo además chiflado, disparatado, ¿no? Con sus generales y demás, diciendo todo tipo de estupideces. O sea, tiene esta parte de parodia que es que ya llega el momento que dices, bueno, nos tenemos que creer la remilitarización de Alemania, dado que los que van a llevar a cabo dicha remilitarización son una panda de incompetentes que son incapaces de coger un fusil y no dispararse en el pie. Quiero decir, que claro, dices, ¿hasta qué punto estos son capaces de hacer algo? Remilitarización o lo que sea, porque lo único que son capaces es de seguir hundiendo a Alemania. Entonces, bueno, no sé, o sea, es tan estriónico, esto es tan esperpéntico, que llega un momento en que dices, bueno, no sabes hasta qué punto serían capaces, toda esta panda, toda esta recua de impresentables, serían capaces efectivamente de, a largo plazo, estamos hablando a 10 años vista o más, serían capaces de remilitarizar. Yo lo que me temo es que serían capaces de remilitarizar poquito, no para enfrentarse con Rusia, no, pero vamos, esto está fuera de cualquier duda y cálculo, no, pero sí lo suficiente, los alemanes, los franceses y tal, bueno, lo de Francia es otra historia, está a punto, eso es una bomba de relojería que va a estallar, y cuando estalle, porque económicamente es prácticamente uno de los países que está peor, es decir, y en cuando estalle aquello yo no sé qué va a pasar, pero bueno, que al final esto queden microejércitos peleándose entre sí, entre países europeos. Pues eso, es decir, en minorías que hay en un lado, en otro, que si los polacos dicen, no, pues yo reivindico no sé qué, y los alemanes dicen, no, pues si os ponéis tontos, pues ahora reivindico Silesia, que fue alemana, y cosas de estas. En microguerras, pues, pero bueno, que no olvidemos en un continente, el europeo, que tiene tropecientos mil estados, tiene más de 50 estados. O sea, el continente, yo creo que es el continente con diferencia que tiene más países del mundo, siendo más pequeño. Sí. E incluso, Fernando, también la posibilidad de la utilización de la remilitarización contra las poblaciones internas, en el sentido por supuesto, de la represión también, efectivamente. armas para las fuerzas policiales, ¿verdad? O la introducción de las fuerzas militares en la política interna, también posible. Posible. Por aquí, Fernando, las declaraciones de Trump, en parte también ligadas a Alemania, a propósito de Alemania, sobre la venta de... To tell you that with NATO, the European countries...
Estoy muy orgulloso de poder decirles que con respecto a la OTAN, los países europeos básicamente van a comprar nuestro equipamiento militar pagando el 100% del precio. Y después lo van a distribuir como ellos quieren, lo cual es muy bueno para nosotros. A Ucrania o a donde ellos quieran. ¿Qué más da? Por eso no vamos a hacer distinciones. Biden entregó $350.000 millones. $1 billion worth of equipment or cash. Worse than equipment, cash. En equipamiento, en armas o peor, en efectivo. So we want to find out about that someday, I guess, right? But they were supposed to buy their own equipment, but I have a feeling they didn't spend every dollar on the equipment. Algún día vamos a saber dónde fue ese dinero. Tendrían que haber comprado los ucranianos armas con ese dinero, pero yo tengo mis dudas. But they are brave. Look, they're fighting a hard fight. Pero sí son valientes, están luchando una batalla muy dura. And we're no longer going to do that. Our great companies, we make the best military equipment in. Pero no vamos a apoyarlos más de esa manera, en el sentido de Biden de antes. Nuestras empresas armamentísticas son excelentes, hacen las mejores armas. Y ahora van a vender las armas. But even those people are saying, wow, that's pretty good. That's pretty good. So they'll be able to defend themselves and we will know. Yo ya no quiero más esta guerra, pero aún quienes quieren su continuidad están diciendo, esto es muy bueno, porque vamos a entregar las armas, pero vendiéndolas, así que no vamos a pagar más. Y creo que es algo muy grande. Más claro que esto, imposible. A ver, miren ustedes, nosotros le vendemos las armas a los europeos, que son los que tienen dinero, los ucranianos no, que lo único que tienen son deudas. No, a estos no, a los europeos. Y luego los europeos que hagan lo que quieran, una vez que han pagado y nos han comprado, como si las mandan al Congo. ¿Qué más da? Que si las mandan a Ucrania o a Marte, es decir, o las tiran a la basura, que nos da igual. O sea, más claro, no lo puedo decir, que le importa un pimiento a Ucrania. Vamos, está claro que es lo que quiere salirse del lío este. Fernando, la cantidad de narrativas desde el comienzo de la guerra impuestas por los medios de comunicación, claro, en tiempos de sobreinformación, de cataratas de noticias y de operaciones de prensa cotidianas, ya no recordamos los cambios en el relato, pero de Ucrania está ganando, nos vamos a bañar en las costas de Crimea pasado mañana. La situación está estancada. Ucrania ya perdida, ¿no? O sea, de esos tres de punta a punta. Por otro lado, esto de los vamos a acompañar todo lo que sea necesario, esto es una guerra por la democracia y los valores. El propio Biden. Esto sí, bueno, por la democracia y los valores, pero además las empresas estadounidenses con sus buenos negocios, esto es bueno para el empleo estadounidense. Segunda posición de Biden. Después, más adelante. Sí, esta guerra es por la democracia y los valores occidentales, pero además estamos combatiendo contra Rusia sin soldados estadounidenses muertos. Así que qué bueno el perjuicio de Rusia sin nuestros soldados. Después a Trump, bueno, vamos a terminar esto en un día, 2 semanas, 15 días, 3 meses, 6 meses. 3 meses. Ahora no los vamos a ayudar, sí los vamos a ayudar. Ahora, bueno, sí, no, intrascendente. Nosotros comercializamos las armas, generamos nuestras ganancias. El resto, cuestión de los europeos, de ustedes. Lo sinuoso de este camino. No, pero lo presentan así los medios como si nada, un día tras otro, como si la gente estúpida, y la gente un poco estúpida en realidad. No, un poco bastante. Sí, porque acompaña esto pasivamente, ¿no? En lugar de reaccionar. Es que todavía oyes a mucha gente
que se va creyendo el relato cambiante, como tú señalabas, que nos van contando desde los grandes medios de comunicación, que yo lo entiendo, es decir, que dominan todo. Es decir, pero claro, hombre, bueno, lo que estamos viendo es pues una especie de ministerio de la verdad en el que según conviene se va cambiando el relato. Ahora estos son buenos, ahora estos son malos, tenéis que es bueno, tenéis que es malo. Pues eso, es decir, ahora ganan los ucranianos, ahora pierden, ahora vuelven a ganar, ahora vuelven a perder. ¿Qué más da lo que pasa en la realidad? Eso es lo de menos. Lo que se trata es de generar narrativas que conviertan, que convenzan a la gente de que lo que estamos diciendo es verdad. Y aunque, como la gente no tiene memoria, y yo también entiendo que el bombardeo, como tú señalabas, de noticias todos los días, tal, un montón de cosas, pues nadie se acuerda de lo que dijo Trump, Biden o quien sea hace un mes. Porque encima están diciendo un montón de cosas. Con lo cual, bueno, pues la gente no está dedicada a seguir la geopolítica durante 7 horas al día. Está trabajando y haciendo sus cosas. Con lo que, bueno, lo que llega es esto, es el mensaje de los grandes medios que te lo van modulando, te lo van cambiando según el interés de los intereses, bueno, de Estados Unidos y de los europeos, aunque tengan intereses encontrados en el tema de Ucrania ahora mismo, pero esto es lo que hay. Es decir, de ahí que Europa sea, me invento la palabra seguramente, pero bueno, sea un continente muy estupidizado. Es decir, estamos atontados. Es decir, nos han atontado. Y hasta el punto de que, no sé si lo he contado, si lo he contado me lo dices, o sea, se me va la olla. Es decir, pero el otro día, cogiendo un taxi, hay un problema con un pie, que no puedo andar, y va oyendo una conversación de la radio que tenía puesta en el taxi, ¿no? Y era tremendo, porque claro, esto va en toda esa línea. Y la conversación era, no, si es que claro, el problema es que los chavales de bachiller, tal, no sé qué, es que tienen que leer cosas muy difíciles. Entonces lo que hay que hacer es sustituir el vocabulario. Es decir, que en vez de decir una palabra que sea muy complicada, y decían palabras normalitas, ¿eh? No, pues en vez de decir, yo qué sé, aporías. Bueno, esto ni se les pasa por la cabeza, pues ese tipo de palabras. Vamos a irnos a algo más sencillito, porque esto es de otro nivel. Pues yo qué sé, biología, que es muy complicado, que viene del griego, y bios, vida y tal, no sé qué. No, pues que digan cosas de animales o de seres vivos. Es decir, o sea, esto es neolengua. O sea, recuerda, en 1984 lo que se pretendía era reducir el vocabulario de la gente y hacer diccionarios cada vez con menos palabras. Que se ufanaba, uno de los personajes se ufanaba diciendo, no, la próxima edición del diccionario y tal, la hemos reducido en un 50% y tal, no sé qué. Bueno, pues esto es lo que proponían. Pero lo proponían pedagogos, gente de la administración, tal. Es decir, vamos a entontecer más a la gente y una manera clave para entontecer a la gente es restringir su vocabulario, porque no podrán pensar. Pensamos, no solo, pero bueno, fundamentalmente con palabras, es decir, con lenguaje. Si reduces el vocabulario, tu capacidad de reflexión se queda también reducida. Es menor. Con lo cual, esto es lo que quieren. Y esto, por desgracia, lo están logrando. Y sobre todo lo ves en los chavales jóvenes que cada vez tienen un vocabulario más restringido. Eso impide reflexionar, pensar críticamente, expresar emociones, sentimientos, ideas, lo que te dé la gana, estados de ánimo, con lo cual al final lo que intentan es, pues eso, animalizarnos lo máximo posible, eliminando, pues eso, lo básico. Bueno, pues esto es lo que me oía yo en el taxi, es lo que están haciendo claramente en Europa. Es decir, y la Unión Europea como principal elemento que impulsa este tipo de políticas, de atontar a la gente para que no protesten, para que acepten todo. A propósito de la utilización de un vocabulario reducido y la apelación a los sentimientos, un maestro en esto, el propio Donald Trump, estas sus declaraciones sobre las municiones en Estados Unidos, esto dicho por él, pero ya parte del segmento cómico nuestro,
si me ayuda la plataforma. Por ahora, ay, no puede, a veces no puede con determinados videos. Bueno, Sí, reproducido a través de esto. Sí, un segundo, Fernando. Ahora sí, aquí. En la Casa Blanca el día de ayer junto a Marco Rubio. Sí, es cierto, necesitamos municiones, pero con la nueva orden presidencial que decreté, en pocos meses tendremos más municiones que cualquier país del mundo. Vamos a tener más misiles que cualquier país del mundo jamás tuvo. Vamos a tener los misiles Speedy, de velocidad, rapiditos. Los slow ones, los lentos. Los de mayor precisión, los que tienen menor precisión. Vamos a tener todo. Y vamos a tener más municiones de las que jamás tuvo cualquier país en la historia de la humanidad. Bueno, sí, Donald, sí, ningún problema, todo. Más de todo. Misiles, cohetes, tanques. En unas semanitas esto. Claro, ¿qué quiero decir? Él evidentemente sabe que está mintiendo, pero como el público al que se dirige es el público norteamericano, que está incluso más estupidizado que nosotros, es decir, más atontado que nosotros, y que, digamos, sus preocupaciones por asuntos internacionales es nula o mínima, pues te dice, no, tenemos esto, tal, no sé qué. Bueno, es decir, a mí me recuerda, o sea, lo que hace Trump es tomar el pelo, es decir, reírse de su propia población. Cuando le está contando unas películas, mira, oye, de verdad, esto de que vamos a tener más misiles que todo el mundo, la historia de la humanidad, lento. Es que ya encima ni siquiera guarda ciertas formas para que tenga credibilidad. Se ríe a conciencia. Lentos, rápidos, buenos, malos, de todo. ¿Qué maldad? Es decir, si el público que me está viendo son completamente anormales, es decir, pues nada, les puedo contar lo que me dé la gana. Esta es la realidad terrible de la política occidental. Bueno, que ya, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Venga, me invento las cosas. Es como los números. Ya sabes que Trump, cuando tiene que hablar de números, porque ¿cuántos muertos en Ucrania? Bueno, 2 millones. ¿Y cuántos? No sé qué, pues medio billón. ¿Qué más da? Es decir, se inventa los números y le importa un pimiento. Si es que no... Fernando, es lo que hay. Las últimas dos, esto de mi país, de la Argentina, donde el gobierno de Milei convalidó la designación del nuevo embajador estadounidense, quien antes de su asunción realizó declaraciones verdaderamente execrables. Lo lógico, en un país con un gobierno de ocupación como el mío, un gobierno de ocupación como el de Milei, un traidor a la patria, un cipayo, un vendepatrias, un malnacido. Aquí las declaraciones del embajador, atención a las barbaridades dichas por este señor sobre Argentina, la política argentina, Cristina Kirchner, la izquierda. Yo lo presento, después podemos un comentario. Esto fuera de cualquier racionalidad posible. With Argentina is that it's not a problem. It's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernandez de Kirchner
receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, even not said probably even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very tumultuous, very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Milei presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two countries. A mí me parece de lo más normal. A ver, es que no es... A ver, hay que entender las cosas. No es el embajador de Estados Unidos. Esto para guardar las formas. Es el gobernador general de Estados Unidos en Argentina. Ah, ahora sí. No, ahora sí. Ahora sí. O sea, a ver, Milei es un señor que es de segunda. O sea, este es el que manda de verdad. Este llega allí como gobernador general, nombrado por Trump, y entonces le dice a cada cual lo que tiene que hacer. A Milei, a los gobernadores, cuidado con los chinos. Voy a recorrer las provincias Claro. para que no puedan generar negocios con la China. El embajador de Estados Unidos. El gobernador para la lucha general. contra la corrupción de los chinos, los más corruptos siempre los negocios con Estados Unidos. Para la Claro. justicia, básicamente la judicialización de la política. Queremos Cuidado con la nuestro izquierda. apoyo a Milei. Cuidado con Sí. la izquierda. La justicia que merece a Cristina, esto por la confirmación de su Claro. condena por un poder judicial tremendamente corrupto y el apoyo a Milei abierto. Ay, cuidado con la izquierda. Dios, un virrey este muchacho. Y así, ¿El virrey? como si nada. Esto de los virreyes de la época colonial española hemos pasado a los virreyes norteamericanos. Este es el nuevo virrey general de Argentina. Sí. Es así, En desgraciadamente otra es así. época, con otro gobierno, por lo menos habría reaccionado. Bueno, podrían rechazar la designación. Los presidentes pueden rechazar la designación de un embajador. Pero por lo menos una reacción. No, si Milei, ay, qué bueno, qué genio nos acompaña el embajador de Estados Unidos con su apoyo. A ver, Dios cualquier país con un mínimo de soberanía, mira, vamos, le hubiera mandado directamente a la porra, porque lo que está haciendo es una injerencia en asuntos internos del Estado al que va como embajador absolutamente inadmisible. O sea, que este señor empieza a decir, no, lo que tengo que hacer, yo me voy a reunir con no sé quién y le voy a decir lo que tienen que hacer. Los chinos no, que son malos, no hay que comerciar y tal. Y a Milei también le digo lo que va a hacer. Y a Cristina hay que meter la mano hasta el final y tal. ¿Esto qué es? Es decir, es algo inaudito y que ya digo, cualquier país que tuviera un mínimo de soberanía dirá, este señor se vuelve a su casa, es decir, se vuelve a Estados Unidos, que traigan otro, ya veremos. Incluso podría llevar a una ruptura de relaciones diplomáticas. Es decir, pero esto, o sea, es algo, bueno, es algo propio de eso, de un gobernador, de alguien que sabe que va como gobernador, no como embajador, y que por lo tanto va a mandar, y que Milei y los demás tienen que someterse a sus designios, que son los designios imperiales de Estados Unidos. Y esta es la triste realidad. Es decir, bueno, de este chiflao de Milei, que está llevando a la Argentina pues, a un desastre monumental, o sea, un desastre histórico. Sí, incluso con la posibilidad de, bueno, recuerden los 2 atentados en Argentina por la decisión en su momento de Carlos Menem de participación en la primera guerra de Irak, en la llamada guerra, la tormenta del desierto, así llamaron en su momento a la campaña militar. Eso determinó el atentado contra la embajada de Israel primero en Buenos Aires y después contra la AMIA, mencionada por este embajador, una mutual judía muy importante, sin ninguna necesidad. Además, por ahí algunas corruptelas de Menem también, en su momento, con, bueno, gobiernos de Medio Oriente, pero este tipo nos está posicionando, además, en ese lugar, un lugar muy peligroso, completamente innecesario para la Argentina, independientemente de la postura de cada quien, si más cercano a Irán, a Siria, a Israel o al Tíbet. Mala decisión, la intromisión, sin ninguna suerte de beneficio para la Argentina. Pero bueno, mientras tanto en Ucrania, Fernando, además de la guerra en curso, con su desarrollo ya definido, además esto, un fenómeno natural, invasión de langostas. Uy, sin música. Dice. Invasión de langostas. Atención a esto, las plagas de la Biblia. Sí, tremendo. Las 7 plagas, efectivamente.
Es decir, langostas. Cuidado con la música. Sí, Ay. varios videos como este de estas Sí. nubes de langostas en Pues, Ucrania. Fernando, en 10 minutos comienza por aquí Eduardo Bior. Mañana nosotros posiblemente aquí no vamos a realizar transmisión como todos los jueves porque voy a estar participando en el programa del coronel Pedro Baños. Quizás podamos presentar en directo la charla de su canal en nuestro canal. Si no, no presentamos nada y el viernes nuevamente nosotros por aquí con Juan Antonio Aguilar. El viernes también vos, Fernando, ¿no? A las 11, como todos los a viernes. las 11, efectivamente, ahí. Tu programa. La semana próxima nosotros también en charla con Pascal Lotats. Eso en inglés, pero lo vamos a presentar traducido al español. Y por ahí 2 charlas dadas entre ayer y hoy también de pronta publicación. Así que más de vuelta a las entrevistas de mi parte, como tiempo atrás. Ay, Fernando, querido. de vuelta al estrellato. Es decir, sí. Uf, sí. Estrellato. Un Estrellato que viene de estrellarse. Estrellado. Qué chiste más malo. Qué chiste más malo. Ay, señor. No, pero este mejor con el de antes, el del IVA. Mejor que el de antes, el del IVA, Fernando. Sí, madre mía. Sí. A ver, querido Fernando, venga. muchas gracias como siempre. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, muchas gracias. Recuerden el like contra la censura. Y en 10 minutos, Eduardo Bior Eduardo Biorsi con su programa a las 11 de la noche de Europa. Demoledores y demoledoras, hasta la próxima. Chau. Hasta luego.